UNESCO sobre las que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales del año 1970, vinculados a 3 ejes prioritarios: la cooperación internacional, la conciencia pública y la devolución y restitución de bienes culturales. En esa línea, el Perú se sumó al compromiso de los Estados parte para impulsar estrategias de cooperación internacional que permitan un trabajo articulado permanente para combatir eficazmente el tráfico ilícito de bienes culturales, reforzar las acciones preventivas y generar mayor involucramiento de la ciudadanía. En ese contexto, el gobierno peruano convocó en octubre del 2020 a la primera edición del Foro Cusco, con el objetivo de recoger y consolidar los aportes de expertos para fortalecer aspectos normativos y prácticos en los procesos de restitución de bienes culturales e impulsar la reversión de la carga probatoria en materia de reclamación de bienes identificados en el exterior. Como resultado del diálogo regional e internacional, se generaron 2 relatorías, puestas a disposición de la ciudadanía, con los principales aportes de los países participantes, quienes concordamos en varios puntos, siendo algunos de ellos la urgencia de afrontar el problema de las ventas por casas de subasta y empresas en línea, un desafío que crecerá si no se establecen mejores esquemas de regulación, supervisión y sanción. También la necesidad de avanzar hacia el establecimiento de un sistema interconectado de monitoreo y de alertas virtuales, enfatizando la importancia de trabajar sobre la base de tipologías concordadas con el fin de uniformizar la procedencia y la afiliación cultural de los bienes. Asimismo, el tema de la responsabilidad probatoria, tanto para el país de origen como para los países de destino, y además el fortalecimiento de capacidades de funcionarios y expertos nacionales en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Estamos convencidos que la protección del patrimonio cultural debe ser abordada de manera efectiva y beneficiosa, con el apoyo de la ciudadanía. Es por ello que el gobierno peruano, dentro del fuerte impulso que viene dando a las acciones de defensa y salvaguarda de nuestra herencia cultural, promueve la participación sostenida de la sociedad civil para el cumplimiento de este objetivo. Y ahora, desde la Comisión Nacional para la Protección y Recuperación de Bienes Muebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, se configura un accionar potente y uniforme para el tráfico ilícito de bienes culturales. Así, el Perú se suma a la lista de países sudamericanos que cuentan con comités ya conformados como Colombia, Uruguay, Ecuador, Argentina y Chile. La segunda edición del Foro Cusco representa un espacio dialogante que continúa la línea trazada en su primera edición, permitiendo en esta ocasión reforzar e impulsar las propuestas en torno a las nuevas modalidades. Agreed to reinforce the measures to protect and de los funcionarios vinculados a la protección del patrimonio cultural. Es así que declaro inaugurado el segundo Foro Cusco hacia el fortalecimiento de la cooperación internacional para la protección y recuperación del patrimonio cultural. Muchas gracias. Señora Yani Gómez Guerrero, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Señor Víctor Boluarte Medina, alcalde provincial del Cusco. Señora Guimar Alonso Cano, representante de la Oficina de UNESCO en el Perú. Embajador Carlos Herrera Rodríguez, director general para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señor Wilman Ardiles Alcázar, director general de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Expositoras y expositores de la segunda edición del Foro Cusco. Representantes de los Estados parte de la Convención de la UNESCO de 1970, señoras y señores. En octubre de 2020, en el marco de las celebraciones por el 50 aniversario de la Convención de la UNESCO de 1970, el Perú organizó la primera edición del Foro Cusco, una iniciativa peruana cuyo objetivo fue servir de plataforma
para promover un diálogo fluido sobre el futuro de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. El foro buscaba profundizar el intercambio entre los países latinoamericanos sobre el régimen actual de protección, recuperación y restitución del patrimonio cultural, así como las prácticas internacionales en este campo. En aquella oportunidad, distintos participantes señalaron que el Foro Cusco constituía un espacio oportuno para reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta la Convención de 1970 en la actualidad y la utilidad de la cooperación internacional para superarlos. En ese sentido, el Perú expresó su voluntad de hacer del foro un espacio abierto y sostenido en el tiempo que contribuya a la búsqueda de soluciones pragmáticas y viables. Ese fue el antecedente de la ocasión que hoy nos reúne, en la cual celebramos la inauguración de la segunda edición del Foro Cusco y sobre el que se propone continuar con las reflexiones sobre el futuro de la cooperación internacional para la protección, la devolución y la restitución del patrimonio cultural en el marco de la Convención de 1970 de la UNESCO. El presente encuentro es organizado por el Gobierno del Perú en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y cuenta con la participación de diversos representantes gubernamentales y especialistas en la materia. Cabe destacar que lo abordado en este foro será remitido al Comité Subsidiario de la Convención de 1970 de la UNESCO, con la finalidad de sumar un aporte a los debates sobre el fortalecimiento de la implementación de la Convención. Asimismo, se espera que se encuentren disponibles en la web para la consulta abierta de todos y todas las interesadas. Confío en que este encuentro continúe la senda abierta por el primer foro, permitiendo su consolidación como un evento destinado a brindar un panorama actualizado sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, pero sobre todo, que logre ahondar en las herramientas disponibles para combatir este hecho delictivo, comenzando por la Convención de 1970 y su implementación de acuerdo con las diversas realidades de nuestros países, incluyendo el aspecto de la restitución de los bienes culturales, muebles y la situación del mercado del arte, entre otros. De esa manera, estaremos tratando sobre los desafíos que nos presenta un tema de la mayor importancia relacionado con la protección de los objetos integrantes de la herencia cultural que es parte de nuestra identidad, aquel referente que en gran medida nos identifica. Muchas gracias. Es alentador ver tantos países reunidos hoy aquí para asegurar que la protección, la promoción y la restitución del patrimonio cultural se siga situando entre las prioridades de las políticas regionales y nacionales. El evento de hoy y de mañana es también una oportunidad para reflexionar sobre los éxitos y los desafíos de la Convención de 1970, que permítanme recordarles, reúne ahora 143 estados parte, 24 de ellos en nuestra región de América Latina y el Caribe. La vasta dimensión geográfica de América Latina, su riqueza y su gran diversidad patrimonial hace que la protección del patrimonio cultural sea una tarea verdaderamente difícil. Los sitios no descubiertos suelen ser vulnerables a las excavaciones ilícitas y por ello el trabajo de todos los socios, especialmente de los funcionarios de fronteras y aduanas, es quizá más importante que nunca. Con el fin de responder a estos desafíos, la UNESCO trabaja en el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de conocimientos para una protección más eficaz del patrimonio cultural, especialmente los sitios y bienes que aún todavía no han sido descubiertos. Por otra parte, permítanme recordar que los esfuerzos de los Estados parte de la Convención de 1970 han dado resultados tangibles. Por citar un ejemplo notable, el retorno por parte de los Estados Unidos al Perú del Sol de Cusco, después de haber estado desaparecido durante más de 100 años. After it went missing for over 100 years. I commend Peru on its patrimonio cultural bajo los auspicios de la Convención de 1970. Y esto demuestra que la cooperación internacional fortalece la implementación de este instrumento internacional que es la Convención de 1970 y que son muchos los logros alcanzados en los 52 años transcurridos de su evaluación. Esto ha sido posible tanto a los esfuerzos de los Estados parte como a la tarea de la UNESCO. Y esta, permítanme resituarlo y recordarlo, esta labor, sin embargo, sigue siendo retadora.
¿Y eso se debe a qué? Pues a desafíos varios, como el crecimiento de un mercado negro en línea, a la creciente relación entre tráfico de bienes culturales y el crimen organizado internacional, a los conflictos armados en curso, la intensificación de los desastres naturales y la consiguiente inestabilidad social y económica, entre otros factores. Y por ello, todas estas consideraciones fueron de particular importancia en el texto de la Declaración de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2022, que, como saben, fue celebrado en septiembre pasado en México. Esta declaración, adoptada por 150 estados, subraya el compromiso de la comunidad internacional de situar a la cultura como un bien público mundial y fortalecer nuestra capacidad de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. En conformidad con su mandato, la UNESCO reitera su apoyo a los Estados miembros en sus esfuerzos por proteger el patrimonio cultural mueble. Y por ello brindamos asistencia técnica y desarrollamos herramientas específicas. Permítanme mencionar, por ejemplo, las disposiciones modelo sobre la prevención y lucha del tráfico ilícito de bienes culturales. Estas disposiciones están siendo en este momento actualizadas y se presentarán en el año que viene, en 2023, durante la 7ª reunión de los Estados partes de la Convención de 1970. Para su adopción por una parte y por otro para servir de base para que los Estados que lo deseen fortalezcan su legislación nacional, haciendo e incorporando en los cuerpos de ley los nuevos desafíos. De igual manera, la UNESCO refuerza su colaboración con el mercado del arte. Como ustedes saben, juega un papel fundamental a la hora de impulsar mejores políticas de adquisición. En este sentido, la UNESCO está coordinando la revisión del Código Internacional de Ética para comerciantes de bienes culturales y abordar de manera más pertinente los nuevos desafíos To better address new challenges that have arisen. del Código en 1999. Han cambiado muchas cosas desde entonces y conviene clarificar los principios éticos que reflejan la diversidad del mercado del arte a nivel mundial. Asimismo, desde UNESCO desarrollamos capacidades de los actores de la cadena de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, incluyendo policía, aduanas, sistemas judiciales, profesionales de los museos, arqueólogos, direcciones de patrimonio y el propio mercado del arte. Esta tarea se hace en estrecha cooperación con nuestros socios, que sea Interpol, que sea UNIDROIT, que sea el Consejo Internacional de Museos, que sea la Oficina de Naciones Unidas para Droga y Crimen o la Organización Mundial de Aduanas. Estas acciones buscan crear y mejorar inventarios, intercambiar información, intercambiar buenas prácticas y utilizar de manera efectiva las herramientas existentes, como por ejemplo las bases de datos de Interpol, la lista roja de ICOMOS, entre muchas otras. Acompañamos también desde UNESCO a los Estados miembros en sus solicitudes de retorno y restitución de bienes culturales, brindando asistencia técnica, buenos oficios y visibilidad, a la vez que fomentando la cooperación entre museos. En este sentido, podemos afirmar que la UNESCO brinda una plataforma útil para el diálogo, la negociación y el intercambio en esta área tan sensible. Y finalmente, sensibilizamos al público en general sobre la necesidad de luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales a través de grandes iniciativas, como por ejemplo lo que será el Museo Virtual de Objetos Culturales Robados, que está previsto, cuya creación está prevista en el 2025, dentro de 3 años, junto con la Interpol. Un anuncio que se efectuó en Mondiacult 2022 hace unos meses. Señores y señoras, todos tenemos una responsabilidad compartida en proteger, salvaguardar el patrimonio cultural mueble. Y este foro nos brinda la oportunidad de avanzar juntos en estos objetivos compartidos. Permítanme, por tanto, agradecer nuevamente al Gobierno del Perú por su liderazgo en esta iniciativa, evidenciada en la organización de este foro, y también permítanme agradecerles a todos ustedes por su participación. Les deseo a todos y a todas intercambios productivos que nos permitan seguir avanzando y poniendo en práctica todas estas recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar,
saludar a los presentes y en especial al señor Carlos Herrera, director de la Dirección General para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al señor ministro de Relaciones Exteriores, que entiendo está en línea, al doctor César Landa Arroyo, que nos acompaña. Foreign Affairs, I understand, is online. César El ministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, Yani Maril Gómez Guerrero, a la señora representante de la Oficina de UNESCO en el Perú, Yomar Alonso Cano, que acabamos de escucharla, a la señora directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, a Mildred Fernández Palomino, al señor director de Patrimonio Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Jorge Prieto, al señor Luis Escalante, que está con nosotros, el director de la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores, a todos los amigos que estamos acá, integrantes, funcionarios de nuestras diversas entidades, que son el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, UNESCO, la Municipalidad Provincial del Cusco. Y en principio, como alcalde del Cusco, yo tengo que darles la más cordial bienvenida y saludar la realización de este segundo Foro Cusco hacia el fortalecimiento de la cooperación internacional para la protección y recuperación del patrimonio cultural en el marco de la Convención de la UNESCO de 1970. Ceremony in the framework of UNESCO's 1970 Convention. Necesitan implementarse, necesitan recrearse, necesitan ejecutarse. Y a veces no solamente quedarse en normas, sino llevarlas a la práctica. Y para llevarlas a la práctica son importantes foros como estos. El primero, que entiendo se realizó el año 2020, en forma virtual, estábamos en plena época de pandemia muy difícil. Yo no estaba en ese entonces, fui suspendido 11 meses de la municipalidad por esos pleitos que tiene la política, pero este segundo foro, Cusco, es importante porque primero ya nos permite realizar un evento mixto, presencial y también virtual, pero que definitivamente constituye lo que alguna vez me comentó el embajador Rómulo Macurio, hoy embajador en Brasil, y también cuando me presentó aquí a Carlos Herrera en Lima, me acuerdo cuando estuvimos en Relaciones Exteriores, que este foro pretende ser precisamente eso, ese espacio de reflexión, pero sobre un tema que es central para el Perú y para el Cusco particularmente, que es la protección y la recuperación del patrimonio. Y es que, sí, el patrimonio cultural material, diversos objetos, muebles, de la cultura andina en general, y también de varios de nuestros países que poseemos patrimonio cultural importante en el mundo, andan pues en diversos, no solamente museos, colecciones privadas, en algunos otros escenarios en el mundo, pero que en realidad pertenecen a las culturas de donde son originarios y salieron de ahí. Y entonces, reflexionar al respecto para incluso seguramente tender puentes y poder concretizar acciones a nivel internacional entre los países que estamos interesados en esta problemática, resulta muy importante. Estoy muy contenta de hablarles como secretaria de la Convención de 1970 para impedir la transferencia de propiedad cultural. Discussion platforms such as the second. Las plataformas de discusiones como... Va a empezar el video de nuevo. Honorable Ministro de Cultura, Honorable Ministro de Relaciones Exteriores, Alcalde de Cusco, expertos nacionales e internacionales, queridos colegas, estoy contenta de darles la bienvenida como la secretaria de la Convención de 1970 para
prohibir la transferencia de propiedad cultural y hablar de esta herramienta muy importante. Las plataformas de discusión como este segundo foro son alentadoras. Las partes presentes aquí están trabajando para asegurar que la Convención de 1970, adoptada hace 50 años, siga siendo relevante, respetada y aplicada. El primer foro en el 2020 trató de incorporar nuevas guías para el desarrollo y la implementación de políticas nacionales y de prácticas internacionales, con el objetivo de beneficiarnos a todos. Esta segunda edición está trabajando sobre las conclusiones del primer foro y va a crear un nuevo impulso para nuestro objetivo y también va a ayudar a consolidar un enfoque común para luchar contra el tráfico ilícito de propiedad cultural, proteger la herencia cultural es una de las misiones de UNESCO y es una de las razones por las que nos estamos reuniendo hoy aquí. La Convención de 1970 es el primer marco internacional que combate el tráfico de propiedad cultural y le da un rol muy importante a la cooperación internacional. Mientras continuamos abogando por la ratificación universal de esta convención, hemos invitado al país número 130 y todos los países latinoamericanos y caribeños han ratificado la convención y hemos cubierto casi toda la región. A través de esta ratificación han abierto la puerta a una cooperación multilateral más efectiva. Por favor, permítanme tomar esta oportunidad para alentar a estos estados del Caribe que aún no se han unido a la convención a ratificar este instrumento. Sabemos que muchos miembros de sus países están preocupados por las ventas que tienen que ver con sus países y quiero darles la seguridad que la Secretaría de la Convención de 1970 los puede acompañar facilitando el diálogo entre las partes que están preocupadas. A veces recibimos pedidos respecto de ventas que están sucediendo entre países. En este contexto, la UNESCO también trata de reforzar el diálogo y la cooperación con el mercado del arte, ya que su rol es esencial para promover la Convención de 1970. Promovemos promovemos normas éticas que impidan el tráfico de bienes culturales. Y la UNESCO hace una distinción fuerte entre el comercio cultural y el comercio ilícito. Entonces, la UNESCO trabaja en consulta con el mercado del arte y está revisando actualmente el Código Internacional de Éticas para los comerciantes en propiedad cultural. Este instrumento tiene una serie de instrumentos generales que tienen que ver con la Convención de 1970 y responde a las necesidades de responder a los nuevos desafíos que han aparecido desde que esto se firmó en 1999 y la idea también es clarificar los principios éticos. De hecho, nuestro segundo pilar es el comité que promueve el retorno de la propiedad cultural a los países de origen, y esto está dirigido a también alentar a los países a establecer convenciones bilaterales en este sentido. En UNESCO tiene una plataforma, es una plataforma única para, a través de su comité intergubernamental para promover el retorno de propiedad cultural a los países de origen o su restitución en caso de apropiación ilícita, es una entidad consultiva
permanente para promover esta negociación bilateral entre los países para el retorno de los bienes culturales. Hay numerosos ejemplos en que esta entidad y la UNESCO en general han podido facilitar el retorno de los bienes culturales. Hay dos casos, sin embargo, particularmente interesantes. Una fue el retorno de una estela maya emblemática gracias a una entrega voluntaria y la movilización de Guatemala, Francia y UNESCO. Esta fue traficada hacia Francia y gracias a la movilización de los tres países y de los dos países y de UNESCO, se inició una mediación después de suspender esta subasta y se retornó este bien a Guatemala. El segundo caso es el retorno de 57 mantos de la cultura payacas al Perú desde Suecia. Estos mantos fueron descubiertos en Huaricayán, en la metrópolis, en 1927. Esta es una culminación del proceso que comenzó en 2014 a través de un convenio entre las autoridades peruanas y suecas para el retorno de estos textiles paracas. Disculpen, perdí el audio. Ah, Resulta que el fortalecimiento de la cooperación internacional y la convención han contribuido muchísimo a evitar el tráfico de bienes muebles. Y la cooperación internacional, sobre todo, es muy importante, sobre todo cuando la herencia cultural de un país está en peligro. El tráfico de la propiedad cultural es una amenaza a la paz y seguridad internacional. Y considerando la facilidad de extraer bienes culturales de países en conflicto, se han promulgado las resoluciones 2199 del año 2015 que prohíbe el tráfico de bienes internacionales de Irak y Siria, y la resolución 2347 de 2017, que es una resolución dedicada directamente a la herencia cultural y su preservación en entornos de conflicto. eh, Debido sobre todo a la terrible pérdida que esto significa para las comunidades involucradas. Es una responsabilidad compartida y debe ser parte de nuestros esfuerzos de mantener la paz y seguridad en el mundo. Los bienes culturales son pilares irreemplazables de la paz y tenemos que entender mejor nuestra historia común y esto tiene que ayudarnos a construir un futuro sostenible. El tráfico ilícito de la propiedad cultural también estuvo en el centro de las discusiones de Mundiacult 2022 de UNESCO, que tuvo lugar en México hace menos de 2 meses. Los ministros de Cultura adoptaron la declaración que va a definir el trabajo de UNESCO en este sentido, sobre todo contra el tráfico de bienes culturales. De esta manera, los gobiernos nacionales se comprometieron a aumentar los esfuerzos internacionales. La declaración también se centra en que UNESCO y los Estados miembros puedan fortalecer todos los esfuerzos de cabildeo para impedir el tráfico de bienes culturales, y además se hizo un llamado para mejorar la legislación nacional en todos los países y a incrementar la cooperación entre todos los actores, sobre todo con respecto a la prevención y adquisición de objetos que no tienen una proveniencia comprobada, ilícita.
Y esta protección o estos mecanismos de protección están dirigidos a impedir la excavación y la depredación de sitios arqueológicos para fines ilícitos. Se trata sobre todo de evitar que se incremente el tráfico de bienes culturales a través de Internet y en este sentido se creó el museo en Internet que se va a lanzar, que es el sitio en Internet que se va a lanzar en 2025 como un museo de todos los bienes robados. Al mismo tiempo, este museo va a servir como herramienta de investigación para las personas que se dedican a recuperar estos bienes. Y el incrementar el grado de conciencia es esencial en este sentido. Es parte, o sea, es una parte esencial de la campaña internacional de comunicación que fue lanzada en 2020 por UNESCO para alertar al público en general contra las consecuencias desastrosas de este flagelo internacional. Y se trata de que UNESCO trabaja muy cercanamente con los museos, las instituciones culturales y profesionales, y se trata de promover la recomendación de UNESCO de 2015 para la protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su rol en la sociedad. Esto es un llamado a los Estados miembros a transferir estas pautas a sus legislaciones nacionales. UNESCO reconoce la importancia de los museos también como un centro de diálogo y de participación de la comunidad, inclusión, educación, cohesión social y desarrollo sostenible. Señoras y señores, solo al trabajar juntos vamos a poder, como organizaciones internacionales, Estados miembros, profesionales involucrados, los medios, las instituciones educativas, va a ser la única forma en que podamos detener el tráfico ilegal en bienes culturales. De hecho, UNESCO se compromete completamente a asistir a los Estados miembros para hacer frente a los desafíos de este tráfico internacional de bienes culturales. Es importante subrayar que la solución común contra todas estas amenazas está en la cooperación internacional, tal como se han promovido o se promueven en el primero y segundo foro del Cusco, que son un elemento clave. De esta manera podemos enterarnos de los éxitos que han tenido otros países, compartir experiencias y intercambiar ideas sobre cómo afrontar los nuevos desafíos. Esto es un elemento esencial que nos une a todos en esta lucha. Quisiera finalizar felicitando a las autoridades peruanas por organizar este foro en Cusco y agradecerles por su continuo apoyo contra el tráfico de bienes culturales. Muchas gracias. Entonces partimos desde la Convención de la UNESCO de 1970 sobre las medidas para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas del bien. Esto para nosotros constituye la norma madre. De allí que implementamos de acuerdo a nuestra realidad y a la casuística que hemos venido estudiando para poder realmente sentar en acciones que puedan funcionar y que realmente puedan contrarrestar esta actividad. La siguiente, por favor. Y tenemos en nuestra Política Nacional de Cultura, ¿no? Tenemos claro que son derechos universales que permiten el acceso, la participación y contribución de las personas en la vida cultural, ¿no? Nuestra política reconoce y asegura la participación de la ciudadanía y ciudadanos en el ejercicio de sus derechos culturales. ¿Y cuáles son estos derechos culturales? La identidad cultural,
la información y comunicación, la educación y formación cultural, el patrimonio cultural, expresiones culturales, creación cultural y la cooperación cultural. Esos son los derechos culturales que están claramente señalados en nuestra Política Nacional de Cultura. Por ello, reafirmamos, ¿no?, para que sea sostenible un trabajo de protección de nuestros bienes, no solamente We protect our cultural goods, not only mano con la ciudadanía. El siguiente, por favor. Y en este orden de ideas, la Dirección General de Defensa del Patrimonio, a través de sus órganos de línea, ha desarrollado estrategias descentralizadas de formación vinculadas a la salvaguarda del patrimonio cultural. Tenemos entonces mesas de trabajo interinstitucional para la protección de los bienes culturales de muebles en riesgo de tráfico ilícito, tenemos capacitaciones, tenemos charlas informativas en el marco de las acciones de emergencia en sitios arqueológicos y estrategias de cooperación con la población. Nuestras mesas de trabajo interinstitucional están dirigidas a las instituciones gubernamentales, órganos de control y supervisión, gobiernos locales y regionales y representantes de la Iglesia Católica. Aquí hay un punto muy importante. Muchas veces, mucho tiempo se ha creído que el responsable de la salvaguarda del patrimonio es el Ministerio de Cultura, y en efecto lo es, pero no está solo en esta tarea. Los gobiernos locales y regionales son fundamentales para poder desarrollar un buen trabajo. Por ello, la necesidad del desarrollo de estas mesas de trabajo. Pero además, en este tema, para poder contrarrestar al tráfico ilícito, están también las demás entidades, los órganos de control y supervisión, ¿no? Cuando queremos proteger para que no salgan bienes de nuestro patrimonio fuera de nuestro país. Y las capacitaciones, ¿a quiénes están dirigidas? Estas están dirigidas a los órganos de control como personal de aduanas, seguridad aeroportuaria, postal y la carga marítima, sobre todo aquellos destacados en los puntos de control fronterizo. ¿Pero qué implican estas capacitaciones? No solamente implica poder exponerles a ellos toda la legislación y que ellos manejen el marco normativo que nos permite proteger el patrimonio, sino también conocimientos técnicos para poder identificar una pieza que puede ser patrimonio cultural y diferenciarla de una réplica, ¿no? Que son cosas que suelen darse. También tenemos charlas informativas en el marco de las acciones de emergencia en sitios arqueológicos, como comenté, que esto está dirigida a instituciones educativas, que es importante también educar y así nosotros aseguramos que la salvaguarda va a ser sostenible en el tiempo. Y finalmente, las estrategias de cooperación con la población que constituyen un fortalecimiento de capacidades para promover la participación activa de la ciudadanía para la difusión y protección del patrimonio cultural. El siguiente, por favor. Las mesas de trabajo interinstitucional para la protección de bienes culturales muebles en riesgo de tráfico ilícito se desarrollaron desde el 2021 y estas se ejecutaron en 13 mesas de trabajo. Se dieron en Cusco, Tacna, Puno, Moquegua, Loreto, Lambayeque, La Libertad, Ayacucho, Huánuco, Pasco, Tumbes, Junín e Ica. Cabe mencionar que estas mesas se desarrollaron con el apoyo de las direcciones desconcentradas de cultura. Y es importante esta relación, ¿por qué? Porque cada región tiene su realidad, tiene su problemática. Como comenté anteriormente, mucho de este tráfico ilícito parte de los monumentos arqueológicos. Hace algunos años desarrollamos el Inventario Nacional de Monumentos Arqueológicos que implicaba además un primer diagnóstico de cómo estaban estos monumentos y pudimos ver que en el norte la gran mayoría de afectación al monumento estaba constituido por el huaqueo,
¿Qué es el huaqueo? Esta actividad de excavaciones clandestinas que no existirían si no existiera un mercado negro, porque todo es una cadena, ¿verdad? Entonces, por eso es importante desarrollar estas mesas de trabajo con las direcciones desconcentradas de cultura que reúnen además la casuística con sus respectivas líneas respecto a las denuncias, a las excavaciones clandestinas que ellos tienen registradas, a las zonas donde esto se suele dar, y a veces tienen mucha más data que nos interesa a nosotros para poder tomar las medidas de acción. En el 2022 se ejecutaron 12 mesas de trabajo, también con las direcciones desconcentradas de cultura. Estas fueron en Huancavelica, Ucayali, Apurímac, Amazonas, Arequipa, Ancash, Madre de Dios, San Martín, Callao y Cusco. El siguiente, por favor. Y respecto a las capacitaciones, las mismas que, como comenté, estaban dirigidas, ¿no?, a estos órganos de control, ¿no? En el 2018 se capacitaron a 893 autoridades, de funcionarios y servidores públicos en general, ¿no? En el 2019 se capacitaron a 1.213 autoridades, funcionarios, servidores y público en general. En el 2020 se capacitaron a 2.527 autoridades, funcionarios, servidores públicos en general, y en el 2021 a 2.296. Aquí tuvimos un bajón porque estábamos en subida, ¿no? Y en el 2022 se han capacitado a 2.670 autoridades, funcionarios, servidores públicos en general, porque somos conscientes de que este trabajo no se puede and government officials hablar el Ministerio de Cultura, ¿no? Estas capacitaciones, como comenté, se desarrollan a las aduanas, a la Policía Nacional, a CERPOS y también en general, ¿no?, incluso al módulo de marítima, porque por todas las vías donde puedan salir y entrar, sabemos, ¿no?, que puede ser el que realice, ¿no?, el traficante para poder sacar nuestro patrimonio. El siguiente, por favor. Pero además de esas acciones, de las mesas de trabajo y de las capacitaciones que tienen que ver básicamente con el patrimonio mueble, también se ha desarrollado desde esta Dirección General de Defensa del Patrimonio acciones de emergencia en sitios arqueológicos, porque como comenté, estos bienes muebles muchas veces sí, son extraídas de monumentos arqueológicos a través de estas excavaciones clandestinas. Entonces, en el marco de la identificación de estas excavaciones clandestinas, es que se realizan acciones arqueológicas de emergencia a través del área de recuperaciones. Durante este año se han realizado 4 acciones arqueológicas de emergencia. Podemos ver en las imágenes acción de emergencia en Guacamalena, con la recuperación de 3.878 bienes arqueológicos expuestos en superficie. Asimismo, también acción de emergencia en Cerro del Oro, con la recuperación de 3.185 bienes arqueológicos expuestos en superficie. Cabe mencionar que muchas de estas, el Ministerio de Cultura es quien regula las intervenciones arqueológicas. Entonces, este es un trabajo que además implica una articulación, primero interna, porque hay direcciones generales distintas, una que ve la defensa del patrimonio, otra que es la que autoriza las intervenciones arqueológicas. Entonces, si bien hay muchas de estas intervenciones arqueológicas autorizadas, que cumplen con los requisitos mínimos que exige la norma, cuando estas no son autorizadas, parte a veces de una denuncia de la misma población, producto de las acciones de sensibilización que desarrolla esta dirección, o también de la identificación que realiza la misma dirección, ¿no?, en las supervisiones que se realizan generalmente a los monumentos arqueológicos. La siguiente, por favor. La siguiente.
Aquí también podemos ver la acción de emergencia en Caleta Vidal. En esta ocasión se recuperaron 5.981 bienes arqueológicos muebles que se encontraban expuestos en la superficie. Y para el lado derecho podemos ver la acción de emergencia en Pampa de Ánimas. Y aquí la recuperación de 8.940 bienes arqueológicos expuestos en superficie. Por ello recalcamos, es importante sí, la supervisión, la revisión, pero es más importante concientizar a la población, que la población conozca y valore su patrimonio. Pero para valorarla, primero la tiene que conocer, ¿verdad? Y tiene que conocer además el beneficio que nos trae a nosotros como peruanos ser herederos de nuestro patrimonio, conservarlo y preservarlo. Por ello es muy importante la conexión que debe de existir entre las áreas de línea, ¿no? Los gobiernos locales y regionales, las demás entidades que ejercen, ¿no? Cierto control y regulación, pero sobre todo la ciudadanía, porque si nosotros protegemos el patrimonio y lo salvaguardamos, es para la ciudadanía, para hacer valer su derecho a la cultura. El siguiente, por favor. Y como comentaba, recalcando la importancia de generar conciencia, es que también se desarrollan estas charlas informativas en el marco de las acciones de emergencia. No solamente nos hemos limitado a realizar estas acciones arqueológicas de emergencia, a ejercer también lo que dicta la norma, que son las sanciones a aquellos que han afectado el patrimonio, ¿no? Tanto el patrimonio inmueble, porque los ejemplos que he dado, para que ellos hayan extraído estos bienes, han tenido que afectar un bien inmueble, ¿no? Para que ellos puedan tomar, ¿no? el bien mueble. Entonces desarrollamos estas charlas informativas a la ciudadanía y a los centros educativos que se encuentran en las áreas aledañas al monumento. Consideramos que son nuestros mejores aliados, en conjunto con los gobiernos locales y regionales, ¿no? Cuando la población sabe lo que tiene y lo valora, entonces lo protege. El siguiente, por favor. Asimismo, en el marco de esta sensibilización se han desarrollado exposiciones virtuales, patrimonio recuperado, bienes de nuestra identidad cultural, de modo que la población pueda valorar aquellos bienes que fueron recuperados, aquellos que fueron salvados del tráfico ilícito. Muchas de estas acciones en realidad son más preventivas al tráfico ilícito que se pueda dar, pero partimos nosotros de que es una gran necesidad. Para el fortalecimiento de la cooperación internacional en el marco de la Convención de 1970, evento organizado por el Gobierno del Perú en cooperación con la UNESCO. Se me ha pedido, para contribuir a las discusiones de hoy, recordar aquí el primer Foro Cusco, realizado hace 2 años, en el 2020, con motivo del 50 aniversario de la Convención, evento que congregó la participación de 17 países de América Latina y el Caribe, Europa y África. Aquí me gustaría testimoniar que el Foro Cusco nació de la convicción del Perú, compartida con muchos países, acerca de la necesidad de mejorar varios aspectos normativos y operativos del régimen actual de combate al tráfico ilícito de bienes culturales. En el año 2020, como ahora, le preocupaban al Perú varias situaciones. Por un lado, el desafío persistente de mantener inventarios nacionales útiles, como manda la Convención, por los costos altos de registros uniformizados y de sistemas de trazabilidad confiable de los bienes. Por otro, la ausencia de una adecuada interconexión entre los portales de alerta de tráfico ilícito para la difusión expeditiva de las alertas entre gobiernos y con Interpol y UNESCO. Por supuesto, nos inquietaba también entonces, como hoy, el reto de la carga de la prueba, cuyos términos en la Convención plantean problemas para los I'm países. very much aware
De esta forma, el gobierno peruano configura un accionar potente y uniforme contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Así, el Perú se suma a los países ya conformados, comités de otros países de Sudamérica, como Colombia, Uruguay, Ecuador, Chile y Argentina. La necesidad de crear este grupo articulado fue fundamental para la adopción de acuerdos de asuntos de cultura, toda vez que esta Comisión Nacional permite solucionar las limitaciones advertidas en la protección interinstitucional del patrimonio cultural y garantizar el seguimiento de las acciones de protección de los bienes muebles del patrimonio cultural de la nación, fortalecer el trabajo articulado en la prevención y control del tráfico ilícito, impulsar la recuperación de los bienes culturales dentro y fuera del territorio nacional, promover la articulación, organización y estructuración de las instituciones públicas involucradas conforme a sus competencias funcionales y jurisdiccionales, realizar el seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en reuniones sostenidas. La Comisión Nacional para la Protección y Recuperación de los Bienes Muebles integrantes del patrimonio cultural está conformado por los representantes del Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional de Perú, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y del Ministerio de Interior, organizados en 2 equipos técnicos especializados para efectos de cumplir con las metas. Las sesiones ordinarias permitieron elaborar y aprobar los documentos normativos, el reglamento interno aprobado por resolución ministerial de fecha de noviembre. Se ha logrado respecto al primer objetivo específico, concordar en la reedición y actualización de la cartilla Lista Roja de Bienes Culturales en Peligro, propuesta conjunta entre la Biblioteca Nacional de Perú, el Archivo General de la Nación, en coordinación con el Consejo Internacional de Museos. Ya cuenta con el instructivo preliminar y esperamos se pueda aprobar. Es el programa que iniciamos desde ya hace varios años para la implementación del programa de la Convención UNESCO de 1970, que fue esta convención que fue ratificada en 1986 mediante una ley de ese mismo año. Uno de los principales desafíos que tenemos, como todos los países, como hemos visto, pues está relacionado con la recuperación y repatriación de los bienes culturales, que para el caso de Colombia, en su gran mayoría, pertenecen al patrimonio arqueológico. Y aquí vale la pena mencionar que el patrimonio arqueológico en Colombia tiene una normatividad muy fuerte. La protección de los bienes culturales en Argentina está consagrada en la Constitución Nacional y me parece importante iniciar desde aquí para darle un marco legislativo a la información y un marco de política de Estado a la información que pasaré a brindar. La siguiente, por favor. La Convención de 1970 se enmarca en estas políticas y estrategias que a partir de la Constitución Nacional se delega en el Ministerio de Cultura y a su vez en la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, de la cual estoy a cargo, y a la cual le encomiendan específicamente el desarrollo de políticas y estrategias para la lucha y prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. Teniendo en cuenta este marco constitucional e institucional, que se encaran las acciones relativas. Incluye no solo aspectos referidos a la exportación, pero muy importante, al igual que la ley de arqueología y de paleontología, aspectos referidos a la importación de bienes culturales. Esta ley rige la de circulación internacional de obras de arte, rige para bienes de artistas nacionales y extranjeros, vivos o fallecidos, anónimos, desconocidos o firma ilegible. Si pasamos a la siguiente, veremos que se han establecido distintas modalidades. Por un lado, un aviso de exportación, para obras de autores vivos o fallecidos hasta hace menos de 50 años, como modo de contribuir a la circulación
internacional de obras de arte y a contribuir a la difusión de los artistas plásticos contemporáneos argentinos y extranjeros. Distinto es el caso de las obras de artistas fallecidos hace más de 50 años, desconocidos, anónimos o de firma ilegible, que requieren de un permiso, de una autorización que expide el Ministerio de Cultura. Y mucho más destacable es el tema de la incorporación del aviso de importación en el caso de ausencia de un certificado válido de exportación del país de origen, siempre que éste no sea condición esencial para la exportación del país de procedencia. Si el país de procedencia exigiera un certificado, la aduana argentina está en condiciones de decomisar y secuestrar el bien que carece de esta autorización. Aquí vamos a ver cómo es que los objetos se iban de Egipto. Habían dos formas de salir del país. Había una forma ilegal y una forma legal. Vamos a ver en la próxima diapositiva. Próxima diapositiva, por favor. Teníamos en Egipto un comercio de antigüedades que estaba permitido. Estaba permitido comerciar con antigüedades hasta 1983. Are divided all objects between Egypt and Egyptian government and the mission working in Egypt. So you can imagine we had now about 265. Y robaron la mayor parte de los objetos, destruyeron los otros objetos y también quemaron muchos objetos. Y quemaron muchos papeles que nos podían ayudar con la repatriación de los objetos traficados ilegalmente. Pero en un año pudimos repatriar felizmente 90% de los objetos de este museo. Próxima diapositiva, por favor, para mostrarles. Aquí pueden ver lo que pasó en este museo. Próxima diapositiva, por favor. Ahora, este es el museo tal como se ve hoy. Y ahí pueden ver cómo estamos exhibiendo los objetos que hemos podido recuperar. Este es el Museo Malawi en el 2015, solo 2 años después de la Segunda Revolución. Próxima diapositiva. Entonces pensamos primero que nada cómo podemos proteger Egipto desde adentro. Tenemos 3 departamentos trabajando en Egipto. Tenemos el departamento de incautación que trabaja adentro de Egipto. Hay nacionales o extranjeros que empiezan tráfico ilícito dentro del país. Entonces se trata de controlar a estas personas. Y después tenemos otro departamento que trabaja en las fronteras. Son arqueólogos que trabajan en este departamento para proteger las piezas egipcias y que ellas no salgan de Egipto a través de las fronteras. Y después tenemos otro nivel que se llama el estado de tránsito. Aquí se trata de los objetos que están en tránsito hacia otros países. Y una parte de nuestra estrategia tiene que ver con esto. A través de la Convención de la UNESCO. Esto lo trabajamos a través de la Convención de la UNESCO, pero también a través de nuestros acuerdos bilaterales. Y después también tenemos otro nivel que se llama el estado del mercado. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.